Producciones Artísticas Juan Marino, Eva Martínez tienen el agrado de presentar su radioteatro nocturno. El siniestro Dr. Mortis. Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa llamado El Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, narrativa gráfica, manga, banda de cine, dibujitos, monitos, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes fundamentales del cómic chileno. Es posible que más de alguno ya lo haya identificado porque esa risa siniestra sonó al comienzo de este capítulo. Y nos referimos al personaje icónico llamado el Dr. Mortis, un representante de muchas historias de terror que hicieron sufrir a una generación de auditores que lo conocieron por medio de los radioteatros, y que en el capítulo de hoy nos vamos a enfocar netamente a lo que fue la etapa que publicó la editorial Unlimited, editorial chilena, que comenzó a publicar este material en el año 2011 y que fue un éxito tan grande que después continuó recuperando material sobre los radioteatros, que también lo tenemos acá como material de apoyo. Y básicamente dedicar este capítulo, que es un capítulo especial, hecho con mucho cariño para uno de los personajes que no solamente representa un pilar importante del cómic chileno, sino que además representa un pilar importante dentro de lo que es el género de terror. Pero en el capítulo de hoy yo no estoy solo. Esta vez tenemos un nuevo invitado, porque el Rincón de Sobaco de vez en cuando sorprende con algunos invitados o invitadas. Y en el capítulo de hoy nos va a acompañar un amigo integrante del Centro Cultural FISIF. Su nombre es Ariel Grandón. Él es un hombre que viene del mundo de la literatura de la ciencia ficción, de la fantasía, del género del terror. Se ha preocupado también de entregar mucho contenido de la literatura por medio de charlas, también por medios de entrevistas que también ha dado, donde su fuerte, digamos, es toda esa información y ese contenido que a él le gusta compartir también con los más ñoños y con las más ñoñas. Así que vamos a recibir con mucho entusiasmo al amigo Ariel Grandón, a quien vamos a sumar aquí en esta transmisión. Hola Ariel, ¿cómo estás? Saludos. Hola, contento de participar de este programa y de recordar una parte de mi infancia que literalmente me marcó. Muy entusiasmado de dar a conocer y compartir esto. Yo creo que más de alguna de las personas que nos escuchan también ya va a identificar una parte de nuestra historia que marcó y que está a la altura de un Papelucho, de un Barrabases, de un Mampato, que eran personajes literarios que nos acompañaron durante la niñez y que todavía, yo diría, dejan una huella imborrable propio chileno y producto de exportación. Oye, primero que nada, agradecer tu presencia aquí en esta sección, El Rincón de Sobaco. Este es un programa que no acostumbra a tener muchos invitados, pero las pocas veces que lo ha tenido han sido invitados que escogidos, pero así muy de manera muy puntual y muy fina, porque hay gente que entrega contenido teórico, que eso es lo que de pronto se busca para este tipo de programas. Así que te agradezco que hayas aceptado la invitación, obviamente a distancia, porque obviamente la situación lo amerita. Así que me gustaría preguntarte, partir consultando cómo fue que tú conociste al Dr. Mortis, cómo fue que llegó a ti el personaje. ¿Escuchaste hablar de él primero? ¿Te lo topaste por accidente? ¿O a lo mejor te regalaron una revista del Dr. Mortis y a ti te sorprendió? ¿Cómo fue tu primer encuentro con este personaje?
A ver, yo diría dos fuentes. Una, cuando chico yo estuve unos años donde unos familiares en Quilpué, ¿ya? ¿Ya? Y mi tío le gustaba ir siempre a la estación. Y en la noche, bueno, no había televisión, no había música, me contaba historias. En ese entonces, Pedro Urdemales, que es un personaje también icónico aquí en Chile, historias del campo, leyendas, y me empezó a contar la historia de un doctor Mortis. Ahora, la complicidad era de que a él le gustaban estas historias, pero me decía que bajo ningún punto de vista yo se lo dijera a mi tía, porque ella iba a decir que es un malo, y además de que yo era medio impresionable, pero me contaba de este personaje que era un doctor que era malo y que hacía cosas malas, y que creaba un montón de monstruos. Entonces me llamó la atención, y paralelamente ellos tenían un hijo, Luchín, que era mayor, que él coleccionaba cómics, y entre los cómics me llamaba mucho la atención Mampato, pero había un cómic que decía Doctor Morty. Yo apenas sabía leer, pero sabía de que estaban las dos cosas relacionadas. Y me gustaba ver la imagen, pero me fijaba que esa imagen, algunas eran en color, otras en blanco y negro, pero siempre se hablaba o se veían imágenes medias cruentas, de muerte, de cosas así. Entonces me llamaba mucho la atención. Y generalmente esperaba 1 o 2 veces a la semana que mi tío me llevaba. No, si voy a dar una vuelta con mi sobrino, ya me decía mi tío. Pero yo llegaba a la estación en la noche y empezaba a contar, tío, cuéntame una historia, ya, pero no le digáis nada. Y un par de veces igual me dio pesadilla. Entonces yo decía que no, que inventaba cualquier chica. Y después al llegar aquí en Concepción con mis padres, ellos empezaron a comprar revistas. Tenía 2 hermanos, bueno, han crecido ya, y compraban mucho, me acuerdo, Mampato y Barrabases. Pero yo quería el Doctor Morty. Pero a mi mamá no le gustaba mucho. Entonces yo de repente juntaba unas chauchas y me compraba las revistas. Y para mí eran un mundo y me gustaban mucho. Ahora, la talla era de que mi hermano Cristian generalmente me decía, y mi hermana, que le contara la historia. Ya yo les contaba la historia, pero el tema es que salía pillado porque ellos tenían pesadillas. Entonces cuando mi mamá decía, ¿y por qué? No, es que mi hermano me contaba historias de terror y de una revista, entonces me llegaba la retado, no, pero no podía hacer esto, por esto no, ya papá, listo. Pero yo seguía comprando las revistas, las guardaba yo, pero a vuelta llegaba mi hermano y decía, puta Ariel, cuéntame el estadio, no, porque me acusas, pero cuéntamelo igual, y mi hermana también, sí, yo también. Entonces al final el compromiso era, si tenían pesadillas, no decir de que eran ocasionadas por las historias que yo le contaba al Doctor Morty. Y esa era como una complicidad. Y ya ahí después salí pillado porque mi mamá siempre, bueno, yo ordenaba mi pieza, pero yo las tenía escondidas. Y tenía como 10 y me decía, ¿y esta revista? No, las leo yo nomás. Ya, pobre que se las contiene más. No, sí, nada. Mi hermano dejaba esa complicidad. O sea, podemos decir que los niños que en esa época compraban a escondidas revistas como El Pingüino, por ejemplo, que eran de otro índole. No, ese tipo de cosas, pero había esa facilidad y eran baratas. Y por otro lado, lo que no nos perdíamos, o lo que yo no me perdía, era el radioteatro. El radioteatro donde el personaje era el Doctor Morty. Eso, cuando era chico... Antes de pasar al tema del radioteatro, primero mencionar que el Doctor Mortis dentro de la cultura popular chilena es reconocido básicamente por ser una publicación de cómics que coincidió con una etapa muy importante del cómic chileno, donde compartió vitrinas junto a publicaciones como Barrabases, Condorito, no sé si tú te acuerdas, Ariel, para que me ayudes. Garra de Acero, me acuerdo. También Capitán Zorro. El Zorro. Entonces, por eso dentro de la cultura popular es una publicación importante y que de hecho, como coincide con la edad de oro del cómic chileno, mucho de este material también se exportó y en muchos países extranjeros se conoce el personaje. En Argentina, Perú, de hecho, en Colombia, el otro día me enteré que en Colombia también ese personaje es muy conocido porque se le hace mención incluso en un capítulo de Betty la Fea, que el otro día la Celeste estaba viendo la teleserie y en un momento ella me contó que dentro del argumento de un capítulo de Betty la Fea, alguien mencionaba como que aparentemente se venía algo malo, entonces como que estaban como que, oye, parece que se viene el Doctor Morty o se viene el correo del Doctor Morty, algo así. Entonces ya igual ahí te das cuenta que está inserto, imagínate que apareciera en Betty la Fea, eso igual habla de que está, algo de eso está inserto en la cultura
en la impronta. Ahora, si tuviéramos que, de alguna forma, describir cómo y quién es el Dr. Mortis, ¿cómo lo describirías tú, Ariel, para alguien que a lo mejor no sabe quién es, no lo conoce, y que a lo mejor es primera vez que escucha de él? ¿Cómo lo describirías tú? A ver, bueno, era un personaje, voy a partir por los recuerdos que tengo, porque escuché por primera vez por Reverero. Era un personaje de una voz clara, aterciopilada, que siempre se le identificaba como un doctor. Pero a diferencia de los doctores comunes y corrientes, en vez de dar la vida, daba la muerte. ¿Ya? Quería sojuzgar a la humanidad. Quería que los seres humanos fueran esclavos. De hecho, él se identificaba como el demonio, como Satán, y bajo la apariencia de un doctor, que era un sujeto apuesto, de mediana edad, bigotes finos, barbilla muy puntiaguda, siempre bien vestido, ¿ya? Y que era la característica que tenía 2 mechones de pelo en las sienes, que daban la intención de que fueran unos cuernos, ¿ya? Era un sujeto apuesto, de voz grave y pausada, se escuchaba claramente. La idea era que la voz te dejara que una persona así, con desplante, profesional, que tenía seguridad de lo que estaba hablando y quería imbuir esa seguridad a quienes lo escuchaban, ¿ya? Y a medida que se iba desarrollando, se daba cuenta de uno de que este personaje era la muerte encarnada, que era perseguido por toda la policía del mundo, ¿ya? Capaz de poseer y ocupar diversos cuerpos humanos a quienes dominaba y que él llamaba zombies, y que él los trataba amorosamente y le decía hijos míos. Ahora, siempre realizaba macabros experimentos con el fin de sojuzgar y dominar el cuerpo humano y la mente. Y creó varias criaturas cuyos nombres son bien característicos. Lo que él llamaba los musgantropos, los antihombres, los cefalópodos, primigenis, taxidermos, que eran criaturas que la idea era que los utilizaba para sembrar el terror y conquistar a este ser humano y darse cuenta de que en el fondo él propiciaba la muerte más que la vida. Obviamente realizaba estos experimentos, ocupaba muchos objetos y lugares que conservaban su influencia, su impronta, por llamarlo de alguna manera, que seguían ligados a él, aunque él no estuviese físicamente presente. Se ven estos castillos góticos, estas casas que tienen un aire como medio raro, que eran bastante lógrebos, ¿ya? Obviamente él era invulnerable a las armas humanas, ¿ya? Tenía fuerza sobrehumana, tenía poder sobre los elementos y a veces sobre los animales. Y podía transitar en diversas épocas y diversos países. Curiosamente, que yo recuerde, aquí en Chile no lo visitó. Llamaba más la atención otro tipo de cosas. Pero obviamente él tenía, no sé si cierta debilidad, pero él le temía los poderes de los símbolos cristianos, es decir, al agua bendita, a las cruces. Y a veces, muy pocas, eran neutralizados por sacerdotes, científicos, profesores, policías generalmente. Pero él se hacía hincapié en que nunca era destruido. Ahora, yo creo que el secreto de la popularidad, y que básicamente empezó con el radioteatro, era de que la ausencia de la imagen, que después fue plasmada en lo gráfico, obligaba en este caso al auditor o a la gente que lo escuchaba a crearse su propia imagen de lo que escuchaba. Entonces esto daba pie para un montón de ideas de la imaginación de cada uno. Hay que acordarse que en ese entonces la televisión no había, o si quien la tenía era muy poco. Entonces esta imagen de la imaginación daba para mucho. Y por otro lado, claro, el tema de que se acompañaba en estas introducciones con un equipo bastante y con una batería de sonido que agregaba el punto que sonaba eso. Y por otro lado, claro, el horario que se cogía era en la noche. Disculpa, Ariel, lo que pasa es que mencionaste un dato importante, porque originalmente el radioteatro, el Dr. Mortis cumplía solamente un rol de presentador dentro de los capítulos del radioteatro, pero él no formaba, digamos, un rol activo dentro del desarrollo de las historias.
Sin embargo, cuando comienza la aparición del cómic, ahí por primera vez se ve representado físicamente el Dr. Mortis, y que de hecho el aspecto del personaje también a mí me recuerda, obviamente en otro, digamos, en otro contexto, pero me recuerda mucho también al aspecto que también tenía el Dr. Topace, que también era otro personaje que protagonizaba la revista Topace, que él de alguna forma era la voz de la persona que guiaba los gags o los chistes de la revista de Topace, y que en el aspecto de ese personaje es muy parecido al Dr. Morty, en el sentido de que siempre anda elegantemente vestido, tiene sus lentes de rigor, una persona delgada, alta, pero la diferencia entre ambos es que obviamente el Dr. Mortis tiene una connotación más terrorífica y tiene un contexto más oscuro. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es la biografía de Juan Marino, porque antes de comenzar a hablar sobre lo que es los dos pilares fundamentales del personaje, hay que mencionar que el creador de este personaje se llama Juan Marino, que de hecho nació el 7 de septiembre de 1920 y fallece el 12 de junio del año 2007, pero a pesar de que él representa algo importante para el cómic chileno, estuvo a punto de no ser chileno, ¿no es cierto, Ariel? Sí, hay una anécdota que me parece que hace alusión a eso, porque de hecho Claro. sus padres son argentinos y por casualidad nació aquí en Chile, concretamente en Punta Arenas. Claro, él de hecho, su familia, como dices tú, sus padres eran argentinos, su familia argentina, él ya tenía hermanos, todos de nacionalidad argentina, y su familia, producto de un viaje que ellos venían haciendo acá en Chile, tocó que él nace en Punta Arenas y tuvieron que inscribirlo allá, por lo tanto él adoptó la nacionalidad chilena, y una vez que la familia regresa a Argentina, bueno, él creció, digamos, con sus hermanos y se desarrolló en la sociedad argentina, pero él quedó con esa nacionalidad chilena. De hecho, Claro. cuando a él lo entrevistaban muchas veces, él mencionaba como a tono de broma de que él era el mejor de todos los hermanos porque era chileno. Entonces, eso de alguna forma generó algo importante, porque con el tiempo él vuelve a Chile. Y cuando él vuelve a Chile, no sé si ahí tú me puedes complementar la información, él vuelve en un contexto donde él empieza a conocer el radioteatro. Claro, Empieza como... de hecho él siempre menciona que hay dos hechos que lo marcaron y que fueron la génesis justamente de lo que tú dijiste en el radioteatro. Él cuando niño tuvo la oportunidad de ir al teatro y vio la obra Fausto de Becker, Hermann Becker, y de Goethe. Ya, y él quedó impresionado por esta figura mefistofélica, alta, elegante y lleno de sombras. Y por otro lado, siendo ya más joven, años después descubra a través de escucha, a través de una radio de onda corta de la BBC de Londres, al célebre actor Boris Karloff. Bueno, Boris Karloff fue el primer actor que dio vida a Frankenstein y fue tan popular que después protagonizó muchas películas, Frankenstein, la novia de Frankenstein, Drácula, y que relató, obviamente en inglés, un cuento de terror de Edgar Allan Poe. Entonces él le llamó mucho la atención, y que a pesar de que no se manejaba mucho el inglés, imbuía eso de una atmósfera y dijo, ¿por qué no crear un personaje pero con un acento mío? Y ahí básicamente nació el personaje del Dr. Mortis. De hecho, este año se cumplen 75 años, porque se escuchó por primera vez, exactamente, en 1945, en una radio magallánica, dependiente de la guarnición militar, que se llamaba Radio Ejército. Era algo nuevo para él, pero cautivó a la mayoría de la gente. Y fue tal su popularidad que después, al trasladarse a Santiago en el año 55, bueno, en ese entonces habían varias radios. Las radios, por ejemplo, las que eran más populares, la Radio Portales y la Radio Agricultura. Él exportó este personaje. Y bueno, la Radio Portales en ese entonces tenía también un radioteatro, pero yo me atrevería a decir que él fue el génesis. Porque la Radio Portales tenía un espacio que se llamaba Lo que cuenta el viento. Y la Radio Agricultura, otro espacio que se llamaba La Tercera Oreja. ¿Cuál era el objetivo de estos dos programas? Contar historias de terror, de misterio, de suspenso, ligados aquí a Chile, al ámbito mitológico, en el norte, en el sur, de los vampiros, los indios, los mapuches. Hay una riqueza enorme en el sur, el caleuche, todo eso. Entonces siempre contaba historias de terror.
Y Juan Marino se atrevió, le dieron la oportunidad a contar la historia del Dr. Morty. Primero, como tú bien dijiste, presentador, pero después siendo protagonista. Y fue tanto el auge que después estos programas se caracterizaban por, obviamente, tenían un espacio para la historia, pero la gente se reunía a escuchar la historia del Dr. Morty. Y las características de estos programas es que generalmente lo daban en la noche. Entonces yo recuerdo de cuando chico, obviamente yo me iba a acostar, pero yo me iba a una pieza, apagaba la luz y me ponía a escuchar la historia. Entonces, era una sensación como media extraña, pero a uno le gustaba, o sea, escuchaba esa introducción de Una noche en el Monte Calvo de Muchowski, y luego esta carcajada que literalmente te daba mucho miedo, y empezaba la historia. Entonces, no era genial, pues entonces duró muchos años, pero bueno, el año 82 ya se dejó de emitir porque ya la masificación del televisor, la radio... La etapa, digamos, preliminar del Dr. Morty, los inicios del radioteatro también coincidía con lo que estaba ocurriendo en otros países, porque en Estados Unidos también, bueno, en Estados Unidos, digamos, el radioteatro era una institución, porque como mencionabas tú, no existía la televisión y muchas veces la gente iba al cine, y el cine en esa época era barato, digamos, pero la radio era el elemento que estaba dentro del hogar, entonces tú podías llegar a las familias, y en esa época había un radioteatro que yo también lo vinculo un poquito con el Dr. Mortis, porque coincidía mucho, o sea, comparten el concepto como de lo tenebroso y de la risa, que es el radioteatro de la sombra o de The Shadow. Que nosotros en el Rincón de Sobaco también hicimos un capítulo dedicado, de hecho vamos a dejar la descripción acá arriba para que lo puedan visitar. Y la sombra también tiene esa risa característica, desde la oscuridad, siempre está como recluido, siempre está como alejado un poco, y yo creo que, obviamente, o sea, él nunca, digamos, lo ha dicho abiertamente, pero indirectamente es posible que a lo mejor él también haya sabido un poco sobre lo tétrico de esa sonrisa y quizás haya tomado algún elemento, obviamente considerando que hay toda una riqueza también, como mencionabas tú, del concepto de los castillos góticos, que tiene que ver con esa visión hollywoodense de Transilvania, porque en realidad Transilvania no es tan gótico, entre comillas, en la vida real, pero Universal se preocupó de posicionar todo ese concepto de terror, de castillos con telarañas, que de hecho el radioteatro rescata mucho esos conceptos, ambientalmente rescata toda esa sensación de recorrer espacios húmedos, oscuros, y las historias son muy, muy truculentas. O sea, por ejemplo, en el caso de acá de lo que publicó Unlimited, que estoy aquí mostrando algunas cosillas, hay muchas historias que habla sobre asesinatos, ¿ya? Sobre enfermedades terminales, historias que hablan sobre, no sé, agresiones, venganzas. De hecho, es muy literal, algunas escenas son muy literales en el sentido de que recuerdo una parte de un radioteatro donde una persona, por ejemplo, muere porque le rompen la cabeza y está el sonido de una sandía rompiéndose, pero tú en el contexto de la historia te imaginas esa cabeza abriéndose. Entonces, claro, estamos hablando de material que para la década del 40, 50 era muy explícito, entonces se entiende por qué los padres muchas veces decían no escuchen el radioteatro porque es muy explícito y de verdad que podría haber afectado a los niños de esa época. No sé si me vio el resto. Pero bueno, claro, y además se paseaba por varios aspectos. O sea, hablaba sobre el horror cósmico, el thriller, la ciencia ficción, el aspecto policial, y básicamente el horror cósmico y gótico de Lovecraft. Y además empapaba mucho esa atmósfera. Y lo que tú decías, el sonido implicaba que la persona que estaba escuchando utilizara solamente la imaginación. Entonces eso dejaba un campo abierto para pasarse cualquier cosa, o pensar cualquier cosa. Y además de que se hizo rodear por un equipo que se profesionalizó en el crear estos sonidos y crear un ambiente. Y además
bueno, la esposa también creaba bastante historia y argumentos entre los dos. Ahora, si uno lee, o si uno, de repente hay cierta, no sé si llamarlo similitud, pero en ese entonces uno siendo niño se dejaba llevar nomás, no tenía la actitud crítica que después uno tiene y como va encontrando ciertas pifias, pero en ese momento no, o sea, uno se dejaba llegar y a raíz del éxito que tuvo el radioteatro en su momento, era inevitable que este personaje se pegara un salto de un formato a otro, porque desde el éxito del radioteatro, después ya el personaje lo toman y lo trasladan a otro formato, que era el formato de los cómics, que originalmente los cómics del Dr. Mortis comenzaron a publicarse en el año 1966. O sea, estamos hablando ya de un buen par de años desde que comenzó el teatro. Y los cómics del Dr. Mortis también se representan algo muy importante para el cómic chileno. Además, que era como una especie de respuesta a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, cuando la editorial EC en esa época estaba publicando también cómics de terror. De hecho, la editorial EC fue una editorial estadounidense que a partir de la década del 50 comenzó a publicar material que también fue muy rupturista para la sociedad estadounidense, tanto así que el Senado demandó a esta editorial y la obligó a cerrarla, que hasta el día de hoy esa editorial solamente se ha dedicado a republicar material de esa época, y el cómic más conocido que ellos sacaron se llamaba Cuentos de la Cripta, que de hecho el Cuento de la Cripta también tuvo su adaptación en televisión y en películas. Entonces acá en Chile también el Dr. Mortis venía, entre comillas, venía como a generar como una especie como de respuesta a lo que los lectores estaban demandando allá en Estados Unidos. Y aparece acá en Chile, donde incluso el cómic del Dr. Mortis tuvo 3 etapas en términos ya desde el punto de vista más técnico, ¿ya? Desde el punto de vista técnico en lo que tiene que ver con la impresión. Porque la primera etapa del Dr. Mortis fue full color, con todas las planchas, digamos, funcionando en la maquinita de la imprenta, sacando ahí los papelitos, lo que de alguna forma jugaba mucho con los tonos, porque muchos tonos de color verde para personificar zombies, muchos tonos de color rojo para personificar, por ejemplo, la sangre de las muertes. Pero después hubo un periodo, digamos, entre comillas, como de, ¿cómo decirlo? Como que los recursos tendieron a bajar un poquito porque estaba la crisis política en Chile, estamos hablando fines de los 60, principios de los 70, y ahí los tonos del Dr. Mortis se redujeron a 2, que era el negro y el rojo. Entonces, de alguna forma venía a emular un poco el formato de Condorito, que Condorito siempre tuvo esa tradición de poner, por ejemplo, de jugar con el rojo y el negro. Entonces ahí, por ejemplo, ellos supieron jugar un poco con la ambientación, ¿ya? Pocos recursos, pero bien utilizados, hasta que finalmente, ya después del golpe militar del 73, el Dr. Mortis se vio obligado a publicarse solo en blanco y negro, con una plancha, y ya con eso, digamos, el Dr. Mortis termina por extinguir su lucecita, ya por ahí aproximadamente entre el 75 y 76, ¿puede ser o no, Ariel? Que haya terminado a publicarse. Sí, de hecho, me acuerdo de que estaba la editorial Zigzag, y después ocurrió la estatización de la editorial y pasó a llamarse Kimantú. Y en base a esa editorial empezó y varias novelas, cosas así. Y se notó ese cambio. Ahora, obviamente en ese entonces después tenía que competir con varios cómics que iban saliendo. Entonces ya se masificó. Pero por otro lado, esa popularidad, ese aspecto como innovador, fue mitigándose. Porque por otro lado los argumentos de la historia se fueron repitiendo. No había mucha riqueza en ese entonces. Entonces fueron varias cosas que jugaron en contra, pero eso no le quita la calidad de lo que significó la aparición del Dr. Mortis, que todavía yo creo que más de alguna de las personas que está escuchando se recuerda o asocia un aspecto de su niñez a este personaje. Claro. Entonces, y lo otro característico también, la tipografía del logotipo,
que tú ves esa tipografía y tú dices al tiro, este es el Dr. Mortis, que juega mucho con esa tipografía de las películas de terror de la Hammer, por ejemplo, la productora inglesa que hizo como revisiones de los clásicos de Universal, y también jugaba con esa tipografía, jugando un poco con esa niebla, con esa cosa que se empieza como que se dispersa en el ambiente. En ese sentido, los artistas gráficos chilenos de la década del 50 hasta el 70 fueron artistas gráficos muy creativos y que supieron representar bien ideas que eran muy abstractas, pero supieron llevarlas bien aterrizarlas bien, digamos, en la parte gráfica. Y uno de los componentes importantes que tiene el cómic son los dibujantes que todos tienen su estilo, todos, por ejemplo, tú puedes leer un cómic del Dr. Mortis ambientado en la Edad Media, realizado por un dibujante, por ejemplo, Máximo Carvajal, que Máximo Carvajal fue también un personaje importante dentro del cómic chileno, y después te saltas a otra historia, ambientada a lo mejor en Italia en los años 70, perdón, con otro dibujante, por ejemplo, Santiago Peñailillo, por ejemplo, y con un estilo de dibujo distinto, pero aún así aportando desde su estética, y aún así te sumergen en otra historia del Dr. Mortis igual de terrorífica y igual de con una ambientación súper oscura, súper densa. Y yo creo que uno de los artistas más fundamentales para el Dr. Mortis fue Manuel Cárdenas, que de hecho Manuel Cárdenas fue el encargado, aquí yo quiero mostrar algo, fue el encargado de hacer, por favor vean estas joyitas en las que estuvo metido Manuel Cárdenas, que es el portadista del Dr. Mortis, que fue el encargado de realizar muchas de las portadas que pasaron a la historia. Por ejemplo, vean eso con una técnica se podría decir como un acuarelado. Sí. Pero digamos es un trabajo que yo siento que la importancia de él radica en que justamente él rescata la esencia también del Dr. Mortis en las portadas. Y una característica que de hecho tú, Ariel, lo mencionaste delante, es que yo por lo menos aún no me ha tocado leer una historia del Dr. Mortis ambientada en Chile. Exacto. No me ha tocado todavía ver una historia, siempre las historias están ambientadas en Transilvania, en otros países, en otras épocas. En Europa Central, por ejemplo, en Estados Unidos, y siempre son personajes que tienen nombres extranjeros, quizás un poco rebuscados, algo cayendo un poco en el estereotipo, como ejemplo George Michael aborda el barco que va a la isla, no sé, a la isla Johnson. Entonces siempre, bueno, pero obviamente se entiende por el contexto, porque en esa época el cine estadounidense estaba entrando igual súper fuerte en lo que acá en Chile. Entonces también se entiende el contexto de eso. ¿Cómo era tu vínculo, digamos, con el tema de los cómics del Dr. Mortis? ¿Cómo? Porque tú me explicabas delante que te tocó, digamos, comprarlos entre comillas como escondidas, pero ¿esa etapa fue acá en Conce? No, en Talcahuano, en Denave Sur. Luchín, ¿en qué fue? Espérame, me gustaría que me dijeras cómo era la experiencia de adquirirlos. Por ejemplo, ¿a dónde ibas? ¿A qué calle? ¿Cómo era el kiosco en esa época? ¿Cómo te vinculabas con el kiosquero? Relátame cómo era el talcahuano de esa época que tú comprabas el Dr. Mortis. Bueno, de partida, el kiosco todavía está en las poblaciones de Denave Sur, ahora se llama Villa Independencia. Obviamente el kiosco todavía está, pero ha ido cambiando de personaje. Entonces yo recuerdo que todas las semanas llegaban revistas. ¿Ya? En ese entonces estaba nueva seriales de Hulk, Iron Man, Spider-Man, que eran dibujos animados. Entonces él siempre traía ese tipo de revistas porque sabía de que iba a ganar más plata vendiendo esos cómics que los diarios.
¿ya? Claro. Y por otro lado también había otra revista, Calimán, que salían periódicos, claro, ya. Me acuerdo de una revista también de Kung Fu. Bueno, el caso es que toda la semana él traía una cantidad de revistas, por ejemplo, ya 15 de una, 15 de otra, y generalmente yo, claro, semanalmente o quincenalmente. Semanales y quincenales, wow. Entonces salían con números, ya quedaba el 1, el 2. Bueno, el Dr. Morty eran autoconclusivas. Entonces yo recuerdo que yo tenía mi día para ir a comprarlo, los días viernes, porque le llegaba media semana. Y yo tenía clase, ponte tú, no sé, pues en la mañana. Entonces después en la tarde almorzaba, mi mamá me daba una vuelta, y qué vuelta, yo pescaba plata e iba. Entonces generalmente siempre había hartos chicos que estaban ahí. Y lo otro es que era el boom de los álbumes. Había álbumes de todo y vendían láminas. Entonces nos reuníamos ahí para cambiar láminas. Y él después enganchó con eso y vendía dulces. Entonces decía, me guardaba el Dr. Morty y habíamos 5 que nos gustaba coleccionar. Entonces él se traía siempre más, cosa de que cada uno pudiese adquirir el Dr. Morty. Entonces yo recuerdo que yo compraba el Dr. Morty y siempre me gustaba ojearla y quedaba ahí. Y los otros chiquillos compraban otras revistas y nos quedábamos ahí, oye, ¿sabéis qué pasó esto? ¿Qué pasó esto? Pero no había otros que compraban revistas que siempre se complicaban porque eran revistas que decían continuará. Y a veces, por motivo X, no llegaba ese número, llegaba otro. Entonces, ahí está la cuestión. Pero nosotros, yo personalmente, no tenía ese problema porque las revistas eran autoconclusivas. Entonces yo me quedaba un rato y después traía una bolsa donde yo guardaba la revista y me la escondía aquí en la bolsa. Iba a mi casa, ¡oye, bien, yo llegué! Y lo guardaba en mi casa. Después ya, claro, porque si me pillaban, o sea, no les gustaba y mis hermanos sabían de que la condición era no se metieran en mis cosas y yo le contaba la historia. Ya después fuimos creciendo y las revistas quedaron ahí y ya no era tanto. Pero en el principio era eso. Entonces yo recuerdo con mucho cariño ese kiosco que todavía en Denave Sur está y uno iba caminando y se encontraba siempre con chiquillos. Obviamente habían pocas chiquillas, pero chiquillos que les gustaban los cómics de espionaje, me acuerdo, de combate, 007, cada uno sabía. Entonces el kiosquero sabía cómo enganchar a nosotros en este caso y los precios eran como asequibles. Entonces yo sabía de que esa hora nos juntábamos. Por ejemplo, en el colegio se veía que los cabros, por ejemplo, intercambiaban revistas o las llevaban y se las mostraban. Sí, pero era exclusivo porque yo sabía que no todo el mundo le gustaba eso. Entonces, por ejemplo, si yo no compraba uno y el otro lo compraba ya en las clases, pero específicamente en los recreos, hacíamos ese intercambio. Pero teníamos que ser cuidadosos porque si nos pillaba un inspector, esa revista quedaba allá. Y a veces, dependiendo de la revista, llamaban a los apoderados. Yo siempre traté de cuidarme, entonces no. Y además que éramos súper celosos en ese sentido. Había una especie de complicidad. Por tanto, uno ayudaba al otro. Oye, no sé, nos juntamos en el patio techado y había uno que siempre vigilaba. Ya, dale nomás. Y nosotros cambiamos con el compromiso después de prestarle la revista porque no lo podía tener. Entonces, nunca tuvimos problemas en ese sentido. En la básica, al menos, y justo el colegio quedaba cerca, entonces. Y los chiquillos éramos de ahí, entonces sabíamos ya con quién, con no. Y a veces nos juntábamos en la casa y hablábamos sobre esta revista. Oye, ¿te fijaste en esto? No, ¿te fijaste en esto? Yo tengo esta revista. No, yo no la tengo. Entonces sí. Entonces, pero cada grupo, había un grupo que le gustaba la Dr. Mortis, otra de Barrabás, otro de Ampato, o de los personajes que dije, de los y cosas así. Calimán, en fin, un montón de... Tamacún también había. Se armaban los grupitos entonces, era como DC versus Marvel. Claro, una cosa así. Después ya empezó a cambiar y bueno, los precios se dispararon, pero en ese entonces era como esa dinámica. Y bueno, lo ahí faltaba el Escondorito, Mampato, entonces siempre estaban ahí. Oye, Ariel, se nos está quedando una persona muy importante, no solamente para Juan Marino, sino que también para el Dr. Mortis, que es Eva Martinich, que tú la mencionaste, digamos, al paso. Eva Martinich es porque los matrimonios, que la gente fallezca, los matrimonios permanecen, siguen permaneciendo, pero Eva Martinich es la esposa de Juan Marino y que ella cargó con muchas etapas importantes del Dr. Morty. Digo cargó porque ella fue responsable de escribir los guiones tanto para el radioteatro como para los cómics.
Y fue importante porque de alguna forma supieron administrarse bien las funciones con su marido, con Juan Marino, porque Juan Marino fue el creador intelectual y también escritor, pero Eva Martinich en algunos momentos de la historia del Dr. Mortis se encargó también de las historias que, por el hecho de que los escribiera su esposa, no dejaban de ser menos truculentos. Hasta me atrevería a decir que muchas historias eran más truculentas que las de Juan Marino. Entonces no sé si, por ejemplo, ¿qué nos podrías comentar de la obra de Eva Martinich? Yo, sabiendo que tú eres un asiduo de si Mira, logras en realidad, por ejemplo. sí, en realidad yo cuando era chico, era niño, a mí no me importaba quién escribía. Para mí era el Dr. Morty. Después uno va viendo y ahora uno ve los cómics y claro, la mayoría está firmada por Eva Martinich. Entonces, se da esa riqueza porque tenía una multiplicidad de historias. Ahora uno las ve y claro, encuentra pequeñas pifias, pequeños errores, pero en ese entonces era distinto. Y lo que me llamaba la atención era que una mujer creara ese tipo de historia y yo decía, bueno, yo ahora, ¿de dónde sacará tanta idea? Porque la mayoría creaba, pero había esta riqueza. Y por eso yo mencionaba, este personaje se pasea en un montón de países, épocas. Entonces, había un montón de material que uno podía imbuir, pero siempre marcado por esta nebulosa y que generalmente uno sabía de que los protagonistas humanos la iban a pasar mal. Y uno eso esperaba, que la pasaran mal. Claro, Muy pocas personas sobrevivían a la experiencia. Claro, y obviamente planteando de que cómo ella era capaz de escribir esa historia, no porque uno la dudara de ella por el hecho de ser mujer, porque, o sea, no es el tema de fondo, digamos, el tema era que, porque en esa época, estamos hablando de la década del 40, del 50, del 60, socialmente nuestro país estaba construido con otros pilares y era una construcción, digamos, mucho más machista, mucho más patriarcal, donde las funciones de la escritura y de las creaciones en el contexto como del arte estaba acaparado, digamos, por hombres, porque en esa época, digamos, la mujer cumplía como otras funciones, otras labores. Entonces, por eso, dentro de ese contexto difícil para la mujer, llama la atención que ella, por ejemplo, haya logrado demostrar que el género no es un impedimento para que tú puedas generar buenas historias y que no es un impedimento para que tú puedas también desarrollarte como autora. Entonces, el rol de Eva Martinich, yo creo que yo lo valoro y lo destaco por el tema de que en el contexto en que ella le tocó crear, ella aún así luchó contra esa gran barrera de género y logró, digamos, salir adelante y demostrar de que ella sí tenía las capacidades para hacerlo. En un contexto, repito, en los años 40 que era en muchos aspectos la mujer no tenía los espacios Claro. que debería haber tenido en esa época. Si uno se pone a pensar en ese sentido, o sea, mujeres que se me vienen a la mente, célebres en el ámbito de la escritura, una Gabriela Mistral, una María Luisa Bombal, por nombrar alguna, una Violeta Parra, que se destacaron en diferentes áreas de la riqueza intelectual. Pero en el cómics era el pariente pobre de todo esto. Entonces, que haya tenido relevancia y que todavía se habla sobre la riqueza y sobre que fue pionera, me atrevería a decir, en este mundo, en el mundo del cómics, de este personaje, de crear. Entonces, eso habla de la riqueza y, como tú bien dijiste, de esta compenetración de este matrimonio que se ayudaban unos a otros y que paralelamente eso fueron la base para lo que significó el radioteatro, porque ella también participaba, pero no necesariamente esas historias eran las mismas que aparecían en los cómics, sino había una mezcla. Entonces hubo un momento en que yo vi se rivalizó la popularidad del cómics versus el radioteatro, pero no en términos de que una cosa es buena, sino que estaban a la par. Y que yo diría, el cómic permitió la masificación de la imagen del Dr. Morty y que era apto para todo gen público, porque generalmente quienes compraban la revista no eran adultos,
eran jóvenes y eran niños. Claro. Y ahí no estaba presente esta severidad de los padres, aunque si uno ve las imágenes, todavía son gráficas, pero ya era más asociado, o sea, era más aceptado socialmente en ese sentido. En cambio, el radioteatro, no. Ahí había ciertas restricciones por lo que tú dijiste, por la época. Pero ya después entraron otros medios. Si mal no recuerdo, yo creo que una vez vi. Después pasó el Dr. Morty a la televisión. De hecho, el Canal 13, el año 71 y el año 73, el director del programa era Herman Becker, si no me equivoco. Emitió un capítulo del Dr. Morty. Pero me atrevería a decir que no gozaron mucha popularidad porque no estaba esa magia. Yo tuve la oportunidad de ver una en blanco y negro, pero lo que me pasó... Perdón, disculpa, Ariel. Qué bueno que mencionaste la serie de televisión, porque cuando yo me enteré que hubo una serie de televisión, yo, por ejemplo, no he visto nada, busqué en YouTube, no hay material, busqué en Google, casi nada de material sobre eso. Entonces, me gustaría saber que nos contaras más o menos cómo era la producción. ¿Era comparable con una teleserie de esa época? ¿O era comparable con una producción? ¿Era una serie o una teleserie? ¿Qué formato era? ¿Cómo era la iluminación que ocupaban? ¿Cómo era el nivel de actuación? ¿Cuánto duraba, por ejemplo? A ver, yo recuerde, bueno, yo era un niño. Y si lo daban en televisión, yo recuerdo que lo daban en la tarde. Si lo daban en televisión, era que podía verlo, entre comillas, cualquier persona. Por tanto, la parte truculenta no estaba. Pero sí me acuerdo que eran en blanco y negro. Generalmente duraban como media hora los programas. Entre medio habían lo que me acuerdo sí que entre medio habían 2 espacios de reclame. Cosa de que mantener digamos, la atención. Y que lo daban en un horario en que uno lo podía ver. De hecho, mis papás nunca me dijeron, no lo veas, pero lo veía solo. Entonces me acuerdo que era blanco y negro y que la imagen siempre era como media oscura y el personaje tal cual como era holográfico. Y la voz, era voz. E invariablemente, no me acuerdo mucho si empezaba con... No empezaba con la música porque televisión era otro formato. Pero sí había una música que era como envolvente y que te daba miedo. Pero yo no la disfruté mucho porque no tenía esa connotación de misterio, de magia. Además de que televisión no podía hacer, casi nunca veía sangre, manchas, cosas así. Además, estamos hablando de 72. 72, 73. Después del golpe militar desapareció todo. Yo creo que por ahí está la razón por la cual ese tipo de cosas no se dan, porque se consideraba de que podía... Me acuerdo que una vez escuché de que podía motivar ideas extrañas a los niños y después hacer como su imagen, me acuerdo. Pero esa fue una de las razones por las cuales... Y eso que era un canal católico. Entonces, tenía un sesgo distinto, porque él parcializaba. Si bien es cierto, Juan Marino estaba en la creación, pero yo diría que quiso explorar otro ambiente, otra área. Pero yo diría que no gozó de mucha popularidad. Por lo mismo, porque no podía ser tan explícito en las escenas. Sí en las ideas, pero el encanto que tenía el cómics y el radioteatro se perdió en televisión. Me atrevería a decir que por eso duró básicamente esa cantidad de años, que fueron 2 o 3. No gozó de mucha popularidad y volvió al tema de la radio. Claro. Oye, Ariel, bueno, este capítulo ha estado bueno, ha estado intenso. El Dr. Morty era necesario hacer este capítulo porque nosotros acá en el Rincón de Sobaco ya hemos tocado algunos, bueno, hablamos en su momento del Dr. Morty, de Topase, de la revista Topase, y de vez en cuando queremos también tomar temática del cómic chileno porque de alguna forma los ñoños y las ñoñas que crecimos leyendo historietas también nos topamos con publicaciones chilenas que tampoco son menores en términos de creatividad, así que agradecer a Ariel que hayas aceptado la invitación. Me interesaba que pudieras compartir con nosotros este capítulo porque yo sé que tú eres una persona que se preocupa mucho de leer, de investigar y en ese sentido
se puede sacar harto aprendizaje de no solamente de lo que tú sabes, sino que también de las vivencias tuyas, que tú viviste también ese periodo del Dr. Mortis, así que te quiero agradecer que hayas estado en el capítulo de hoy. La gente va a ponerle hartos likes a este video porque esperamos con nosotros. No sé si quieres decir algunas palabras o alguna... Un detalle, antes que se me olvidara, que se me vino a la memoria ahora. El año 77 grabé un disco. Exactamente. Claro, se me había olvidado, que era un long play que se llamaba Cumbias que son la muerte. Acá hubo una agrupación que era, se llamaba el Dr. Mortis y sus zombies cumbiancheros. Y sus zombies cumbiancheros. De hecho, tenía pensado terminar el capítulo con ese... Pero no importa, está bien. Pero démosle nomás. Sí, pues en 1977 hubo una banda, digamos, que se llamaba el Dr. Mortis y sus zombies cumbiancheros, que publicaron un vinilo, en formato vinilo de esos antiguos, un disco que se llamaba Cumbias, que son la muerte, y que básicamente eran canciones estamos hablando del 77, que eran cumbias de esa época, que la particularidad es que eran cumbias, pero con letras un poco tétricas, que hablaban de zombies que bailaban, de la niña que era media vampiresa. Entonces, desde ese punto es una rareza del Dr. Mortis, porque terror y cumbia, yo creo que fue un adelanto. Mira, yo creo que el Dr. Mortis se adelantó en muchos aspectos, en el sentido de que, por ejemplo, innovaron el radioteatro, mientras que en Estados Unidos estaba La Sombra, La Guerra de los Mundos, con Orson Welles. Innovaron el tema de los cómics, mientras en Estados Unidos estaba, por ejemplo, Cuentos de la Cripta. Y en el tema de la música, yo también siento que innovaron porque ellos se adelantaron un poco a lo que era el psychobilly, que es una derivación también de lo que es el rockabilly, que son que también deriva a la vez del rock and roll, que son canciones en tono de rock and roll, pero con letras que hablan también, por ejemplo, bandas como Zombie Ghost Train, Rasurex, Misfits, que son como los más conocidos, pero ellos hacían eso en los 77 y con cumbia, y más encima cumbia psicodélica, donde ocupaban, por ejemplo, sintetizadores, ocupaban teclado. Entonces el Dr. Mortis siempre se la ingenió para innovar a su manera, pero claro, ese disco es una rareza, po. Es como algo raro, digamos. Es como para ponerlo en Halloween. Exactamente. No, yo agradecer la invitación, amigo mío, y dispuesto a todo lo que te pueda ayudar, y espero que este programa, a quienes lo escuchen, les haya gustado por un lado, y a quienes hayan tenido la experiencia de escuchar o leer una respuesta, de repente la vuelta a nuestra niñez nos hace mucho bien, especialmente en estos tiempos en que de repente la comunicación tiende a hacer esto. Entonces yo creo que la imaginación nos ayuda como para vivir en estos tiempos y que no dejen de leer, de echar a andar la imaginación, ya sea un cómics, un libro. Hay una riqueza enorme, y que yo diría que a pesar o con todo el adelanto que hay de computadores, de televisor, eso siempre va a estar ahí y va a ser un complemento que nos lleva a tierras ignotas, lugares desconocidos, y que uno es protagonista. Así que muchas gracias por la invitación y espero que todos y cada uno de ustedes hayan disfrutado de este espacio. No, gracias a ti, Ariel, por tus palabras finales, que falta esa bandera de fondo flameando mientras tú decías. Así que nos vamos a despedir, ñoñas y ñoños. Gracias por ver este capítulo de hoy del Rincón de Sobaco. Si la gente le gustó este capítulo, pongan el like, suscríbanse, compartan también para que se haga masivo este capítulo del Dr. Mortis. Así que, Ariel, te invito a que bailemos con la música del Dr. Mortis que está sonando aquí con los zombies cumbiancheros. Yo me voy bailando. Vamos. Gracias, chiquillos, cuídense, adiós. Nos vemos, chao. Chao. Ven a bailar conmigo, no tenga miedo de hacerlo. Esta noche de luna juntos los dos gozaremos. Ven a mi morada ya, ven a cumbiancha mamá, porque el sol pronto saldrá y en mi lecho debo estar. En las noches de luna con el gemido del viento,
se oye el macabro grito con su siniestro lamento. En la noche de luna, con el gemido del viento, se oye así el macabro grito con su siniestro lamento. ¡Hey! Ven a mi morada ya, ven a cumbiancha mamá, porque el sol pronto saldrá y en mi lecho debo estar. En las noches de luna con el gemido del viento, se oye así el macabro grito con su siniestro lamento. Ya en la noche de luna con el